Hola amigos, ¿qué tal? Julio aquí. Ah, con todo el estallido mediático respecto al coronavirus, creo que es conveniente preparar un pequeño video con el fin de explicar, aclarar y comentar algunos aspectos que están circulando en las redes sociales y las cuales en vez de ayudarnos y de informarnos adecuadamente, han causado zozobra y pánico en nuestra población. La fecha de grabación de este video es 21 de marzo del 2020 y esto es muy importante que se establezca desde ya. ¿Por qué razón? Porque la información que tenemos acerca del virus SARS-CoV-2 y su enfermedad, el COVID-19, va cambiando en la medida que nueva información vamos obteniendo de él. ¿Okay? Así que la información que se presente hoy en este video se va a actualizar posiblemente en los próximos días o semanas y pues será necesario estar monitoreando esa nueva información. Bien, ¿de qué voy a tratar en este video? En sí, de 5 cosas importantes. Número 1, ¿qué es un virus? En especial, un coronavirus. Número 2, ¿cómo nos afecta? Número 3, ¿cuáles son los medios conocidos de transmisión? Y de aquí hay que hablar y aclarar varias cosas. Número 4, medidas de prevención, que también hay que aclarar muchas cosas. Y número 5, y muy importante, cómo validar la información que recibimos. Voy a tratar de ser lo más específico posible, ¿ok? Centrándome en las cosas que efectivamente ya están confirmadas a la fecha sobre este tema. De nuevo, a la fecha significa que esta información podrá actualizarse posteriormente en los siguientes días y semanas, ¿ok? Bueno, sin más que agregar a esta introducción, comencemos. Antes de explicar qué es un virus, voy a refrescar un poco nuestros conocimientos de ciencias naturales que todos vimos en secundaria, porque todos pusimos atención a la clase de ciencias, ¿verdad? ¿Verdad? Una célula es la unidad básica funcional, organizativa y estructural que todos los seres vivos poseen. Y en sí misma la célula está viva, es la unidad viva más pequeña que existe en la Tierra. Todos los reinos de la naturaleza están compuestos de células con sus respectivas características, ya sean células procariotas, que significa que no tienen núcleo y no tienen membrana celular, o células eucariotas, que sí tienen membrana celular y tienen núcleo, ya sea de un tipo o del otro, todas cumplen las siguientes funciones básicas. 1. Consumen recursos. 2. Producen energía. 3. Crecen. 4. Requieren de un entorno para poderse desarrollar adecuadamente. Y 5. Son capaces de reproducirse. En este punto, dependiendo del tipo de célula, si es eucariota o procariota, el proceso pues varía un poco, pero en sí ambos casos llevan lo mismo, autorreplicación de su propio material genético. Y aquí estoy hablando del ARN y el ADN. En términos simples, el ARN contiene las instrucciones necesarias para la lectura, copiado y duplicación y fabricación del material genético. Y el ADN contiene las instrucciones, es decir, las recetas necesarias para construir un individuo completo. Los protistas, los hongos, las plantas, los animales, todos nosotros poseemos células eucariotas, es decir, con núcleo. Todo el proceso de copiado se da dentro del núcleo de la célula. Las bacterias y otras son procariotas y ellas en ese caso no. El ADN se encuentra flotando en su interior, pero no en un núcleo organizado. En nuestro caso, durante el proceso de copia, nuestros núcleos se encargan de tomar el ARN y el ADN y empiezan a leer pedazo por pedazo para poder producir cadenas idénticas de material genético. Al hacerlo, la célula es capaz de reproducirse una y otra vez, permitiendo el crecimiento y también el reemplazo de aquellas células que con el tiempo van muriendo. Todo esto es un proceso bien complejo, ¿ok? Y como tal, no está libre de errores, no está libre de fallos. Frecuentemente hay errores de lectura, de traducción, de transducción, hay escritura de material genético donde no debería, en otras ocasiones hay borrado de material genético, ¿ok? Y esto, cuando ocurre, nos presenta el caso de una mutación genética.
Si esta mutación ocurre en una región importante del organismo, ¿ok? Entonces nos vamos a estar encontrando con situaciones que pueden alterar el desarrollo del organismo, a tal punto que permita desarrollar características que nos dejen adaptarnos a la presión del entorno que nos rodea, o en algunos casos hacerlo mal y generarnos enfermedades como el cáncer o predisposiciones a adquirir otro tipo de enfermedades con el paso del tiempo. Si esto no ocurre, si esta mutación ocurre en una zona del ADN o en la zona donde realmente no esté activa y no genera ningún cambio, no hay ningún problema. Ese es el poder de las mutaciones. ¿Y esto qué tiene que ver con un virus? Bueno, en términos prácticos, un virus no está vivo técnicamente. Es decir, no es un organismo viviente como los animales, las plantas, las bacterias, los hongos. Y esto es porque requiere secuestrar la maquinaria de duplicación, de replicación del material genético de las células que infecta. Aquí estamos hablando nuevamente del ARN y el ADN. Los virus no pueden hacer eso por sí solos. Necesitan de la ayuda de las células de un anfitrión. Y es por eso que ellos técnicamente no están vivos. ¿Ok? En el caso específico del SARS-CoV-2, cuyo material genético consiste principalmente, o sea, enteramente de ARN, este virus secuestra los ribosomas de las células del enfermo y secuestra, ¿ok?, toda la maquinaria genética para realizar copias de sí mismos una y otra vez. Los coronavirus son un grupo de virus que usualmente viven en ciertos animales, mamíferos y en las aves. Hay de distintos tipos. La gripe o la influenza común es es un miembro de esta familia. Lo que hace particularmente nuevo al SARS-CoV-2 es su habilidad de poder infectar anfitriones humanos a través de una mutación o quizá de varias, que le ha permitido trasladarse de un tipo de animal a nosotros los humanos. Todos los virus necesitan un anfitrión para sobrevivir y replicarse, recordemos eso, ya que no tienen la maquinaria necesaria para poder duplicar su código genético. Y esto hace que el virus también sea susceptible a las mismas fallas de copiado, errores y mutaciones que la célula del anfitrión posee. Nada más que aquí hay que notar una diferencia sustancial. El código genético de un virus es pequeñito comparado con la cantidad de información genética de una célula normal. Así que si hay errores de copiado, si hay mutaciones, estas van a poder aparecer con mucha más frecuencia y obviamente permitirán mutar al virus con mayor rapidez debido a que el virus y sus generaciones son muchísimas. Estamos hablando de millones, ¿ok? Y cuando esto ocurre, pues prácticamente le genera un desastre al anfitrión que lo tiene. Y peor cuando logra integrar este ARN y el ADN en la maquinaria genética, así que prácticamente nos secuestran. Aquí es necesario que aclaremos algo. Mucho se habla de que la aparición de este virus obedece a las pésimas medidas higiénicas de los habitantes de China, la zona de Wuhan, al comer animales murciélagos y todo lo demás. Bien, pero recordemos que ellos no son los únicos. Si bien es cierto, hay parte de mal manejo higiénico por parte de ellos, no nos quedemos viendo solo a los chinos, ¿eh? Nosotros también acá en Occidente tenemos nuestras prácticas higiénicas, o más bien no higiénicas, que nos afectan. Un ejemplo de lo que estoy mencionando es justamente el manejo de las verduras y vegetales que hemos observado en los mercados locales y pues con vecinos acá donde vivimos. Según ellos, los vegetales como la papa, por ejemplo, no deben de lavarse, sino que te los venden con la tierra recién extraídos del suelo, ya así vienen en sus costales, y los almacenan de igual manera en la casa, no los lavan. Okay, porque según ellos se mantienen mejor así y es más saludable. La cantidad de parásitos que quedan y que incluyes en tu casa, no limpiarlos adecuadamente, nada bueno. Okay. Lo que ocurrió es que hubo una mutación genética. El virus ya estaba en contacto con los humanos desde hace tiempo. El SARS-CoV-2 ya existía y estaba interactuando con los humanos. Lo que ocurrió es una nueva mutación que permitió adaptarse a los seres humanos. Y ahora nosotros somos el medio de transmisión ideal para esta nueva cepa de virus.
Y esto es importante que lo comprendamos porque es una carrera contra el tiempo. El virus lleva ventaja al infectarnos. Nosotros no sabemos cómo identificarlo. Nuestro sistema inmunológico no lo sabe. ¿Ok? Así que tiene tiempo suficiente para reproducirse por millones. Una vez nuestro sistema inmunológico empieza a identificarlo y atacarlo, prepara pues las condiciones para esto. Y es la que nos lleva a los síntomas que nos hacen sentir mal durante una infección viral. ¿Ok? Nos ponen en estado delicado. Y resulta que nuestro sistema inmunológico también nos pone así, ya que requiere preparar las cosas para pelear esta batalla. Esto nos lleva al segundo punto. Hasta el momento, los síntomas generalizados que se conocen son fiebre, dolor de cabeza, tos seca sin flema, dolor en el pecho, dificultad para respirar y dolor intenso en las articulaciones y en los huesos. Esto lo podemos constatar a través del testimonio de nuestro hermano nicaragüense Alex Antonio Bravo, quien junto con su familia viven en Suiza. Y tanto él como su esposa dieron positivos para el coronavirus. Veamos su testimonio. Vengo de hacerme el examen de coronavirus, las calles de la ciudad vacías. Parece como en las películas el examen. Entras en una iglesia que la acondicionaron y todo lo tienen bien preparado. La gente vestida como que fuera ébola, con trajes especiales, gorros, cosas para los ojos, la boca, las manos, guantes, totalmente aislado, un burocratismo, pasas como por 5 personas diferentes, cada uno te hace algo diferente y todos se te lavan las manos 10 veces al día, solo vos llegás y te ponen la mascarilla y te haces la manos como 3 veces. Te hacen varias preguntas, te preguntan por tus complicaciones, por cosas. Primero llenas unos documentos donde llenas toda tu información, después todas tus complicaciones médicas, después revisas, llenas todos los documentos de tus problemas de salud y después los documentos de los síntomas que tenés. Después pasas con otra persona a una consulta médica donde estás con una doctora y ya te hace preguntas, donde te aclaran y después pasas a hacerte los exámenes. Los exámenes que te meten 2 hisopos, uno por la nariz, que te lo meten hasta el galillo, hasta entrar por la nariz, pero te lo meten hasta el fondo. Yo sentí que me estaban tocando el cerebro. Y otro que te lo meten en la garganta, que igual te tocan hasta la campanilla. Horrible, se siente horrible porque la de la nariz es horrible. Y el de la boca sentí te dan ganas de vomitar. Son 2 hisopos y después los meten en un tubo de ensayo y los llevan a las pruebas. Te dan después unas recomendaciones y ya salí. Te mandan 3 días. Día 3, coronavirus. Estoy en cama, estoy con dolor, me duele el cuerpo, tengo dolor en las articulaciones y tengo una presión en el pecho fuerte, me cuesta un poco respirar. Ya que no tengo calentura, todo apenas calentura. Todo empezó el día 1, fue el sábado en la noche, como a las 10 de la noche, empezó con una malestar en la garganta. Tenía como que me iba a dar catarro, entonces yo dije, me va a dar catarro. Como cuando te da dolor en la garganta y te crees que te da amigdalitis. Eso fue el sábado como a las 10 de la noche, dormí. Y el domingo ya, se podría decir que el domingo fue mi primer día de coronavirus. Estuve en cama todo el día con un malestar, un dolor de cabeza constante. Me sentía débil, me dolía el cuerpo, articulaciones. Tenía un poquito de calentura, llegué hasta 38 grados. Y una tos seca. Tos, solamente nada de flema, para nada, solo tos seca y constante. Pero pasé todo el día en cama, o sea, te botas. Hay gripes más fuertes, hay la influenza más duro, te golpea más duro la influenza y hay gripes que me han botado por más tiempo. Pero sí estuve en cama todo el día. Pues me levantaba, miraba tele, me volví a acostar. Cristi estaba igual. Tuvimos los dos enfermos el domingo. Ella cayó desde el viernes, pero yo el domingo caí. Entonces, eso fue el día 1. No tenía apetito, no quería comer. Estaba echado. El día 2 fue el lunes, ya me sentía mejor,
pero sin embargo seguía con el dolor de cuerpo y, y lo que se me amplió ya para el lunes fue un malestar en el pecho y una falta como de aire y cansancio. Bajé al sótano 3 pisos y casi no subo, o sea, subiendo me quedé sin aire. Y eso es la verdad que ese es el mayor malestar, es como un cansancio, como una fatiga y una presión aquí en el pecho que uno siente como que le falta el aire. Ese fue el día 2, ya hoy día 3 miércoles. No, hoy es martes, perdón. Hoy día 3 martes, ya me siento mucho mejor. No me duele tanto la cabeza, sí me duelen las rodillas y me duelen los tobillos, en los codos también. Y también creo que son articulaciones y todavía siento el malestar en el pecho y como la falta de aire. Pero sí, ya el dolor de cabeza disminuyó, ya casi no tengo tos y solamente estamos esperando. Este, creo que ahorita el día de ayer Cristian se hizo un examen de coronavirus y hasta mañana nos dan el resultado y nos van a mandar 14 días de aislamiento total. Ahorita mientras estamos esperando el resultado son 3 días de aislamiento total. Por dicha sí me preparé con toda la alimentación desde el viernes. Muchos de estos síntomas son parecidos a los de la gripe o la influenza común. Sin embargo, la tos seca y la fiebre elevada marcan la diferencia. De igual manera, la exigencia de recursos por parte del sistema inmunológico hará que nos sintamos agotados, requiriendo que durmamos varias horas durante el día. Y de paso, el dolor en los huesos, ya que es ahí donde se producen los glóbulos blancos necesarios para combatir la infección. Todo nuestro sistema colapsa y la sensación de falta de aire es notable. Lo mejor a realizar en caso de sospecha es ponerse en contacto con el centro médico o con tu más cercano o con tu médico de cabecera o de confianza y seguir las indicaciones adecuadas que nos den sobre el caso. Hasta donde sabemos, el virus tiene dos fases infecciosas. La número 1 es la inicial, donde se replica, donde se reproduce, donde se incuba en nosotros. Y la segunda es la adaptativa por parte de nuestro sistema, que es donde nuestro cuerpo empieza a desarrollar una reacción inmune para atacar a este virus. Pero lo hace de manera exagerada. Y es esta sobrereacción la que se cree que causa los estragos severos que estamos viendo en aquellos pacientes que necesitan ser internados en la UCIs. Los receptores susceptibles al virus se encuentran mayormente ubicados en los pulmones y en el sistema gastrointestinal. Y es por eso que en algunos casos se observa que los infectados comienzan con síntomas de diarrea o malestares estomacales. El virus causa una reacción llamada síndrome estresante respiratorio agudo. Esta condición es seria hasta el punto de causar severos daños en los pulmones. Los alvéolos pierden su elasticidad y se vuelven tiesos, causando la falta de aire. Los pacientes que llegan a estas condiciones terminan entubados y ventilados mecánicamente. Si no se atiende a tiempo la enfermedad, es muy posible que lleve a la muerte. Y esto ocurre en aquellos que tienen un sistema inmunológico comprometido o no tienen sus defensas debidamente adaptadas para esto. Estima que un 80% o más de los casos de la infección se desarrolla de manera moderada. Esto si la población, por supuesto, se encuentra sana, sin otras afectaciones y con alimentación adecuada. Los más afectados, lamentablemente, son los ancianos o los más jóvenes, los niñitos. Y es por eso que debemos tomar medidas muy serias para protegerlos a ellos, ¿ya? Con las debidas medidas sanitarias adecuadas. Antes de hablar de esto, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente punto. Los medios de transmisión del SARS-CoV-2 son los mismos que utiliza la gripe o la influenza común. Y estos son contacto directo con las secreciones nasales o bucales de un contagiado por medio de estornudos o de tos, el contacto físico directo con estas personas, ¿ok? Y que no cumplen con las medidas higiénicas sanitarias requeridas. Número 3. Contacto con superficies expuestas al virus que no estén debidamente esterilizadas o limpias.
Así que si alguien tocó una superficie con las manos infectadas, pues muy posiblemente habrá dejado virus ahí adentro. Y si nosotros llegamos y tocamos estas superficies y no nos lavamos las manos o limpiamos adecuadamente y ponemos en contacto nuestra mucosa interna, o sea, en los ojos, en la nariz, en la boca, en los oídos, vamos a tener serios problemas porque habremos adquirido el virus. Ahora bien, algo importante, no es cierto que el virus muere con temperaturas superiores a los 27 grados centígrados. La fiebre alta de un infectado debería en todo caso eliminar al virus, pero no es así, no ocurre así. Tampoco es cierto que se puede transmitir la enfermedad a nuestras mascotas, a perros o gatos, ¿ok? Eso es falso. Una vez detectado un caso de coronavirus, es necesario aislar a la persona infectada y que ésta siga las recomendaciones médicas del caso y evitar y disminuir así el riesgo de contagio a los demás. Tampoco es cierto que todos los pacientes infectados deben de internarse en la unidad de cuidados intensivos de los hospitales. Sí se requiere asistencia, pero más que todo paliativa para ayudar a sobrevivir la infección. Recordemos que un virus no está vivo, así que no hay medicamento que valga al respecto. ¿Qué es lo que lleva a la muerte? Es la complicación de fallos en el sistema. Y son los fallos múltiples de sistemas internos lo que causan esto. Pero no todos lo desarrollan. Tengamos eso en cuenta, no caigamos en pánico. Al ser esta una infección viral, no hay ningún medicamento que lo elimine. Recordemos que técnicamente no es un ser vivo, así que ni los antibióticos no están vivos, ni los antibacteriales no son bacterias, son virus, funcionan con ellos. Estos virus tienden a ser inestables genéticamente, por lo que constantemente están mutando y adaptándose a nuevos entornos. El virus que contagió en Italia no es el mismo que inicialmente se originó en China. Lo que debemos de realizar en caso de enfermedad es cuidado paliativo, para ayudar a nuestro cuerpo a sobrevivir la batalla. Aquí, al igual que con los antibióticos o cualquier otro medicamento, es necesario la supervisión médica, ¿ok? No aplicar la automedicación, ya que esto puede enmascarar el efecto real de la infección y brindar una falsa sensación de alivio. En especial los medicamentos que sirven para bajar la fiebre. Por favor, si tenés fiebre, no la bajes. Es un no, pero no rotundo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro mecanismo de defensa que se encarga de poner las cosas difíciles para el virus. Nuestro sistema inmunológico requiere de ello. Eso sí, debemos monitorear que la fiebre no pase a temperaturas muy elevadas de 39 o más. Solo en estos casos sí es requerido combatir la fiebre, pero siempre con supervisión médica. Con el tema de los remedios caseros o los remedios naturistas, por favor, sí, son muy populares en las redes sociales. Sí, hay mucha gente que cree que lo natural es lo mejor, pero no es así. Estos no alivian, más bien ayudan a enmascarar los síntomas, ¿ok? Pero no ayudan a eliminar la enfermedad. Es necesario que comprendamos que únicamente que aquello que está clínicamente comprobado, después de muchas pruebas y evaluaciones, después de haber sido aprobado para el consumo humano con las dosis requeridas, clínicamente probado y evidenciado y sustentado, no con testimonio, sino con evidencia y experimentación, con eso sí avanzamos. No aquello preparado por gente sin conocimiento. Y aquí no importa que quien te lo esté diciendo sea un médico X o Y. Es la evidencia lo que habla, la experimentación clínica. Si un médico de cualquier especialidad te habla el peso de la boca y no te muestra evidencia clínica comprobada, no lo hagas, no hagas caso. Otra manera eficaz que tenemos y que esta sí está comprobada debidamente es el aislamiento social. ¿Y eso por qué? Porque con eso cortamos la acción del virus de transmisión, que es el contacto humano. Seguramente hemos visto esta gráfica, la de la curva,
ya en donde se ve esta curva que se va elevando y los casos van aumentando. Bien, los países responsables están buscando cómo aplanar esta curva lo más que se pueda. Hay que aclarar algo, es una curva estadística. Es una curva que nos dice qué tan rápido la enfermedad se va a propagar en una nación. Y aplanarla tiene su beneficio, y el beneficio es lo siguiente. Uno, vamos a disminuir definitivamente los casos de contagio, pero estos casos nunca van a llegar a cero. El virus no va a desaparecer. El virus ya permaneció y va a permanecer con la humanidad hasta que se extinga por sí solo, ¿ya? Lo que vamos a hacer es reducir los casos de contagio. Pero algo todavía mucho más importante es que vamos a ayudar al personal médico a que pueda contar con los recursos necesarios para poder combatirla. Si aumentamos el riesgo de infección y la cantidad de enfermos aumenta exponencialmente, nuestro sistema médico va a colapsar, no va a tener los recursos necesarios para atender todos los casos y van a tener que tomar la muy dolorosa y trágica decisión de tener que escoger a qué pacientes atender y a cuáles dejar morir. Y sí, no es porque los médicos sean malos, no es porque ellos sean malintencionados, es una realidad. Si nosotros no ayudamos a nuestros médicos, si no nos quedamos en casa, a estos combatientes heroicos que tenemos peleando por nosotros, los vamos a dejar sin armas, los vamos a dejar sin medicamentos, sin recursos, los vamos a agotar, los vamos a contagiar y todo va a irse a la chingada. Así de sencillo. Para lograr controlar y erradicar la enfermedad lo mejor que se pueda, entra en funcionamiento una serie de medidas higiénicas que, seamos honestos, todas las conocemos desde que somos niños, desde que somos chiquitos. Nos han enseñado cómo aplicarlas, pero por nuestra comodidad o irresponsabilidad hemos decidido dejar de aplicarlas. Jóvenes, amigos, amigas, estas medidas higiénicas no son solo para el coronavirus, son para todo en la vida. Y estas medidas se resumen en lavado de manos con agua y jabón por espacio de 20 segundos a la vez. Esto es muy importante porque algunas características propias del virus se desactivan utilizando este método. Aplicación de alcohol en gel o alcohol líquido. Este alcohol debe tener al menos un porcentaje de concentración del 70%, igual por 20 segundos hasta que se seque, ¿ok? Y luego limpiarse con toallas de papel. La utilización de tapabocas y mascarillas únicamente debe ser hecho o realizado por aquellas personas que ya están infectadas para evitar propagar por medio de la saliva y pues el virus a otras personas o a las superficies que vamos a tocar. No sirven para nosotros si no estamos infectados, no nos protegen. Pero bueno, ok, otra medida, lo de siempre, estornudar y toser en zonas que estén alejadas de nuestras manos. Mantener distancia de al menos 2 metros, ok, si necesitamos salir a la calle, distancia social. Obviamente evitar el contacto directo de saludar con personas, pues al saludar a las personas, nada de estrechones de manos, de abrazos, de besitos y esas cosas, nada que ver. Necesitamos también tener limpieza de las superficies de nuestros dispositivos móviles, celulares o pues cualquier cosa que utilicemos en ambiente abierto, ¿ok? Y evitar bajo toda circunstancia el contacto con las zonas de entrada a nuestro cuerpo, las membranas de los ojos, las fosas nasales, la mucosa bucal, los oídos, si nuestras manos no han sido desinfectadas adecuadamente. Con el alcohol, para que funcione efectivamente, necesitas tener las manos limpias. Si las tenés sucias porque estuviste manipulando cosas y te echas alcohol, tenés que lavarte primero bien las manos y hasta después el alcohol. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y como dije, ¿sabemos esto desde que somos pequeños, sí o no? Entonces, ¿por qué hemos dejado de hacerlo? Ponete a pensar en eso. Con el tema del aislamiento social, efectivamente es incómodo, es controversial y para muchos casos problemático. Los países que han implementado estas medidas, como Perú por ejemplo, se encuentran ahora con el rechazo de algunos sectores de la población
en especial aquellos que dependen del comercio diario o aquellos que se encuentran con el problema de las fronteras cerradas. ¿Okay? Ciudadanos que necesitan regresar a su país y no pueden, o ciudadanos extranjeros o nacionales que necesitan salir y no pueden. Es incómodo, pero es necesario que acatemos las instrucciones. ¿Okay? Seguí las instrucciones del gobierno de tu país, siempre y cuando éstas estén basadas en conocimiento médico y las medidas dictadas por el Organismo Mundial de la Salud. ¿Okay? De esto hablaremos en un momento, en este último punto. Es un hecho que no todos los países han acatado las indicaciones que la Organización Mundial de la Salud han dictado. Los países que sí lo han hecho y que están tomando medidas drásticas, una postura firme, se encuentran ahora logrando desarrollos y avances significativos. Los que empezaron tarde o lo tomaron a la ligera ya están enfrentando las consecuencias con grandes cantidades de mortandad. Y aquellos que todavía no han empezado están exponiendo a la población a un serio y grave problema. Y las razones de estos países definitivamente rayan en lo ridículo. Para saber si tu gobierno está o no siguiendo las recomendaciones, basta con observar las políticas que están llevando a cabo y contrastarlas con aquellas publicadas por la OMS o cualquier otro organismo de salud como el CDC de Estados Unidos o centros de vigilancia médica reconocidos y serios. ¿Okay? Y en esto debo detenerme para ser categórico en algo. El virus no respeta credo, afiliación política, etnia ni clase social. Si tus líderes, o vos si sos líder, en vez de llamar al aislamiento y adoptar medidas necesarias para evitar la propagación del virus, se llama a agruparte, si en lugar de quedarte aislado te llaman a agruparte y darte un aire de supuesta normalidad, por favor, detenete y empezá a pensar por ti mismo. ¿Ok? Los únicos que tenemos el poder de detener el avance somos nosotros, vos y yo. Si nos quedamos en casa, ¿ok? El virus no se va a propagar. Quédate en casa. Ninguna afiliación política o étnica te quita, o de credo, te quita o te debe de quitar tu capacidad de razonamiento, de acción. Esta es una tarea que nos involucra a todos. No esperes que tu gobierno te diga qué hacer, ¿ok? Obviamente es de esperarse que sí lo haga, pero si no lo hacen, toma vos las medidas y acciones necesarias para poder actuar, ¿ok? Y aquí entran también mucho que ver aquellos mensajes, ¿ok? Que nos llegan por las redes sociales, ya sea WhatsApp o Facebook. Si te llegan mensajes de este tipo donde te empiezan a hablar un montón de cosas sin fundamento científico, si no te ofrecen evidencia, ¿ok? Rechazalo, detenete. No se te ocurra, por favor, empezar a transmitir esa información queriendo apelar al dicho de si el río suena, piedras trae, algo de verdad de tener. O, mejor, por si acaso, lo envío. No, usa tu cabeza. Es obligación tuya detener la corriente de desinformación que hay. ¿Ok? La ciencia requiere de evidencia y es ahí donde vos y yo tenemos el poder de acción y decisión. Y aquellos que viven en teorías de conspiración, por favor, eso ni siquiera vale la pena que los veamos. No le vale la pena poner atención. Por mi parte te diré que mis fuentes para este video son obviamente los sitios web del CDC, de la OMS, así como canales reconocidos de ciencia en YouTube como ASAP Science y el Dr. Mike. Al mismo tiempo, el script de este video ha sido revisado y compartido con profesionales en el campo de la psicología, de la medicina, de la biología molecular, de la administración, del pensamiento crítico y de la enseñanza. Mi misión, junto con la de ellos, es de informar, no desinformar, porque la desinformación nos lleva al pánico, y este es algo en donde nuevamente es necesario detenernos. Un aspecto que usualmente dejamos al lado es la salud mental tanto tuya como la mía, como la del público en general, o la población en general.
Esta crisis, reconozcámoslo, ha sido amplificada grandemente por la desinformación, el pánico mediático y todos aquellos que han compartido información a lo loco sin verificar. Así que es momento de detener esto. Esos expertos de las redes sociales o los influencers, cortalos por favor. Aquellos que buscan protagonismo, cortalos por favor. La palabra pandemia, obviamente, del tema de punto de vista de territorialidad, significa de que la enfermedad se está desarrollando en varios lugares. Pero desde el punto de vista psicológico implica un factor de pánico. Y aquí los maestros, los profesores, especialmente los de ciencias, comunicación, lenguaje, razonamiento verbal, juegan un rol particular y especial para poder educar a las nuevas generaciones y que estos también puedan transmitir el conocimiento adecuado a sus familias y comunidades. Es necesario que nos detengamos a escuchar a verdaderos expertos, y que los medios de comunicación se enfoquen en los expertos para poder dar el mensaje centrado. Desde el punto de vista de la psicología, los médicos atienden la pandemia y los psicólogos atienden el pánico, ¿ya? Y aquí hay unas recomendaciones por parte de uno de los psicólogos que me estuvo ayudando a revisar este video. Número 1, prevenir. Ya sea que haya o no haya una crisis, siempre hay que prevenir, y especialmente en tema de aislamiento social, ¿eh? Estando en casa, realizar actividades de ocio, evitar a personas alarmistas, cambiar esas ideas catastróficas que podamos tener, ¡ay, nos vamos a morir! ¿Ya? Enfócate en tus tareas diarias, mantener horarios de descanso, limita y regula las noticias y las redes sociales que revisas. En caso de síntomas dudosos, visita a tu médico. Y si sos de los que practican meditación, es tu momento de brillar. Y por favor, no acapares medicinas ni alimentos. Respecto a esto último, al acaparar bienes de primera necesidad, dejando egoístamente a otros desprotegidos, están causando más daño que bien. Si sos de esas personas, por favor, detén tu desabastecimiento. ¿Qué crees que va a ocurrir cuando el resto de la población se enferme? ¿Vas a estar solito, aislado en una isla? También te va a llegar. Si sos de los que no acapara y conoces a gente que sí lo hace, habla con ellos. Es momento de dialogar con ellos y tratar de hacerlos entrar en razón. Esperemos se pueda. Otro aspecto importante. En la medida que más análisis y más kits de evaluación estén disponibles, nuevos casos van a salir confirmados. Los números van a aumentar según el país y es de esperarse. Recordemos que este virus tiene un periodo de incubación y poco a poco van a ir saliendo los casos. El asunto es disminuir eso. No caigamos en pánico con las noticias, con las estadísticas que salen. Es de esperarse que aumenten los casos. Pero en la medida en que nosotros nos aislemos socialmente, esa curva va a caer y la vamos a poder aplanar. Hagamos nuestra tarea responsable, mantenete en casa, quédate en casa. Y si te encontrás con grupos de personas que te invitan a salir o que sabiendo que te vas a quedar en casa, te van a llegar a visitar para darte información, tranca tu casa, por favor. Tomemos en cuenta que las necesidades del individuo, en este caso particular, no pesan más que las necesidades de toda la comunidad. Nuestra comodidad, nuestros derechos ante la necesidad de una crisis como estamos ahora, se reducen, son mínimas. Y en este particular, si todos aceptamos el sacrificio, si todos tomamos con responsabilidad nuestro rol para detener el avance de esta enfermedad, todos saldremos ganando. ¿Ok? Larga vida y prosperidad, mis hermanos. Nos vemos a la próxima. Lavarse bien las manitos, los niños que no toquen el piso, el suelo, y los niños que sigan en sus clases. No tienen por qué seguir perdiendo más clases. Hay personas que andan alertando que las clases se suspendieron. En ningún momento nuestro presidente ni la compañera han dicho cierren colegio. Estamos seguros, primeramente en Dios, y en ellos, nuestra compañera y nuestro presidente, que estamos atentos.